Introducing Turzak Pitbull Yandeng. La pelea entre Juan Manuel Márquez y Turzak Yandeng tuvo lugar el 5 de agosto del 2006 en el estado de Nevada. Yandeng, un peleador tailandés que había ganado 24 de sus 25 peleas anteriores, había afirmado antes de la pelea que Márquez era demasiado viejo para vencerlo, a pesar de que el mexicano apenas tenía 32 años de edad. Pero Márquez, un veterano del ring con un récord impresionante de 44 victorias en 48 peleas, estaba decidido a probar que Yandeng estaba equivocado. La pelea comenzó con ambos peleadores midiéndose el uno al otro, lanzando jabs y moviéndose cautelosamente alrededor del ring. Pero en el segundo asalto, las cosas cambiaron rápidamente. Márquez desató una ráfaga de golpes que envió a Yandeng a la lona con un uppercut izquierdo en la mandíbula. Yandeng se levantó con dificultad antes de que sonara la campana, pero la cuenta del referí le permitió recuperarse y sobrevivir. 6, 7, 8, 9. You okay? You okay? Okay. Has all kinds of power. We know that. There's the left uppercut that stunned Yandeng. You normally don't throw that punch that far out and get away with it. Marquez did. From this point on, the power punch, not just to the head, but the body. There's the left hook to the body by Marquez. How smart of him to work the body as well as the head in this instance. He landed some wicked shots. And then the knockdown, and almost the knockout. Yandeng just barely getting it count. En el tercer asalto, vimos a Yandeng peleando por recuperar el terreno perdido, pero recibió un duro golpe cuando el referí le quitó un punto como castigo por tirar demasiados golpes bajos. Es decir, que en tan solo 3 rounds después de comenzar la contienda, el tailandés ya había perdido 2 puntos, uno por el knockdown y otro como castigo por golpes bajos, más todos los puntos que pudo haber perdido por haber perdido los asaltos. Es decir, que desde muy temprano en el combate, Yandeng ya se veía en una situación desesperada, por lo que tenía que subir la intensidad lo antes posible. Y la intensidad se vio reflejada con la efectividad de su recto izquierda, ya que a pesar de ir ganando el combate, el peleador mexicano comenzó a demostrar hinchazón en un ojo y un corte en la ceja izquierda. A pesar de esto, Márquez seguía luchando con valentía, lanzando combinaciones de 7 golpes y aguantando los golpes fortísimos de su joven adversario. Con el paso de los rounds, era más y más evidente que el tailandés intentaba golpear el ojo hinchado de Márquez para intentar cerrarlo por completo y poner al mexicano en desventaja por el resto del combate. En el quinto asalto, Márquez le regresó el favor al tailandés, a quien le abrió una herida en la ceja derecha con un golpe y siguió atacando con una intensidad implacable. Y en el sexto asalto, Márquez envió a Yandeng a la lona de nuevo con un uppercut de derecha seguido de un golpe de izquierda sobre la cabeza, y luego lo golpeó con un golpe de derecha en la cabeza mientras Yandeng luchaba por ponerse de pie. Very exciting and interesting matches, and it makes us want to see them more often. Well, the lighter weight classes are underrated. It's exciting because now a lot of these guys have power too. Absolutely. We've seen that good straight right hand. Marquez again having a very good round here by throwing a lot of punches. Good work by Marquez. That little left uppercut is a punch that he should not avoid. And the big straight right. That's not too bad either. And a right uppercut, and now the second time of the fight. 3, 4, 5, 6, 7, 8. You okay? He's game. The combination punching of Juan Manuel Marquez, impressive for most of this fight. Now there he throws an uppercut from farther back than you would like to throw it, yet it lands perfectly, and then follows with an overhand right. Really, that was all started with the jab that was a rangefinder, and you see from above what he does with the jab. He uses it as a rangefinder, and then throws what is an unorthodox combination, the right uppercut and the overhand right. You can do that when you're active. Yandeng se mantuvo de pie, pero estaba claramente aturdido, y Márquez continuó presionando con golpes de poder en el séptimo round. Finalmente, el referí detuvo la pelea en ese mismo séptimo asalto, debido al castigo implacable de Márquez, y a la falta de respuesta del muy lastimado Yandeng.
y de esta manera Juan Manuel Márquez se coronó campeón interino de la OMB por la vía de knockout técnico y se posicionó una vez más en lo más alto de la división. Marquez lost to Chris John in the Far East in the fight. He could easily have been given the decision. He'd like him again, and this could get him closer to him. A flurry by Marquez. He's trying to end it here, and he does. Jay Nady has stopped the fight. A very impressive TKO victory for Juan Manuel Marquez, and he alerts the boxing world that he is back. WBO featherweight champion of the world, Juan Manuel Marquez of England, Lethal Lee Wood. A inicios del 2023, el jovencito mexicano de apenas 24 años de edad, Mauricio Lara, también conocido como el Bronco, obtuvo la oportunidad de enfrentarse al actual campeón mundial de peso pluma por parte de la Asociación Mundial de Boxeo. El Bronco Lara era un peleador relativamente desconocido en el ámbito mundial hasta hace un par de años. Lara fue seleccionado para enfrentarse al en ese entonces peleador número 1 del mundo en las 126 libras, el invicto Josh Warrington. Se suponía que esta pelea sería sencilla para Warrington, una pelea de preparación para peleas más importantes más adelante. Pero al mexicano nadie le avisó que se suponía que tenía que perder, y terminó por mandar a dormir al ex campeón invicto en el 9º asalto del combate. Esta victoria envió a Lara a lo más alto en la división, pero a pesar de ahora ser una estrella, a pesar de que le quitó el récord invicto al que se suponía era el número 1 en la división de peso pluma, el jovencito mexicano aún no consiguió un campeonato mundial. Por el otro lado, Lee Wood también había sorprendido al mundo recientemente. Wood ganó su campeonato mundial en contra del chino San Chu, a quien noqueó en el último round de la contienda. Y luego Wood fue partícipe de la pelea ganadora al premio de la mejor pelea de todo el 2022 en contra de la promesa irlandesa Michael Conlan, que se encontraba invicto hasta ese momento. Si no vieron este combate entre Wood y Conlan, los invito a hacerlo, ya que verdaderamente fue una guerra de principio a fin. En ese combate, Wood mostró corazón y determinación, ya que fue enviado al suelo en el primer round de la contienda y lastimado seriamente a lo largo de toda la pelea. Wood estaba peleando contra corriente, había perdido la mayoría de los rounds iniciales, pero con el paso del tiempo peleaba cada vez mejor. Y en el último round de la pelea, Lee Wood sorprendió al mundo noqueando a la invicta promesa de Irlanda afuera del ring, en lo que para mí fue el mejor knockout de todo el 2022. Es decir, que tanto Mauricio Lara como Lee Wood venían de victorias verdaderamente impresionantes. Ambos se encontraban en el mejor momento de sus carreras y ambos tenían dinamita en sus golpes. Es decir, que esta pelea era verdaderamente una de las más esperadas del año. Y luego, con las declaraciones de ambos peleadores previos al combate, la emoción subía cada vez más. Lee Wood comenzó diciendo que él se encargaría de lidiar con el cochinero mexicano que había dejado su compatriota Josh Warrington en la división, refiriéndose obviamente a Lara. Wood básicamente prometió acabar con Lara para volver a establecer una dominancia británica en la división de pesos pluma. Por el otro lado, Mauricio Lara le respondió a Wood llevando una carretilla a la conferencia de prensa y diciéndole que después de la pelea, Wood tendría que salir del ring montado en una carretilla. Es decir, que Lara le prometió a sus aficionados noquear al campeón del mundo sí o sí. Y después de tanta especulación y emociones, la espera terminó y el 18 de febrero del 2013, Mauricio Lara y Lee Wood subieron al ring en la arena Nottingham de Inglaterra, con un público que apoyaba a Wood a más no poder. La pelea comenzó y en el primer round vimos a ambos peleadores bastante precavidos. Wood sabía que él tenía la ventaja en cuanto a técnica, velocidad y prácticamente todo excepto poder, por lo que no se volvió loco e intentó pelear de manera inteligente, mientras que Lara también intentaba ser inteligente con los golpes que tiraba, para no tirar golpes innecesarios y terminar cansado demasiado rápido. En el segundo asalto vimos un poco más de lo mismo, excepto con un Wood un poco más propositivo, haciendo uso de su ventaja en velocidad para conectarle buenos golpes al mexicano y luego salir rápidamente de la zona de peligro. Luego, en ese mismo asalto, un choque de cabezas abrió una cortada sobre el ojo izquierdo del campeón, cosa que solo le complicaría la pelea al tener sangre constantemente bloqueando su visión. Pero aún con todo y la cortada, el round estaba siendo claramente para el inglés, hasta que cerca del final, Lara conectó un buen golpe que hizo tambalear a Wood. Al ver esto, el mexicano soltó una ráfaga de golpes sólidos que claramente lastimaban al campeón, y justo cuando el mexicano comenzaba a hacer daño, el sonar de la campana dio por finalizado el round y terminó por salvar a Wood. To punch. Oh, big right hand from Lara. And shaken again just by a jab. Body shot right hand, and now Lara starts to open up. He senses this could be a significant attack as
for the champion. A partir del tercer asalto, vimos lo que de momentos parecía ser una cátedra de boxeo por parte del campeón mundial. Wood estaba haciendo uso de su jab de izquierda de manera perfecta. Lara no podía hacer más que recibir ese golpe de zurda del inglés constantemente. Y para que el mexicano no se olvidara de que también tenía mucha pegada, Wood en múltiples ocasiones soltó su recto de derecha que lograba conectar de lleno sobre el rostro del retador. Mientras Wood peleaba de manera magistral, Lara parecía tener las manos atadas. Parecía no querer tirar demasiados golpes. Lara parecía no querer ser contragolpeado después de lanzar combinaciones, por lo que mejor optó por tirar muy pocos ataques round tras round. El problema es que difícilmente un peleador puede ganar rounds si no conecta golpes, y si su rival está conectando constantemente es básicamente imposible. Entonces, a partir del tercer asalto, Leigh Wood estaba haciendo la pelea de su vida, conectando rectos de izquierda constantemente, y de vez en cuando remataba con el poder de su mano derecha. Ningún golpe parecía lastimar demasiado al mexicano, pero claramente se notaba que esos golpes de Wood tenían mucho poder detrás. Al iniciar el séptimo round, todos los jueces ya tenían al campeón ganando la pelea en las tarjetas. Uno de los jueces solamente le había dado uno de los rounds al mexicano. Wood claramente había ganado los rounds 3, 4, 5 y 6. Es decir que las cosas se estaban complicando para un Mauricio Lara que aún no se animaba a tirar largas combinaciones de golpes. No fue sino hasta el final del séptimo asalto que el Bronco Lara sorprendió al campeón del mundo con un gancho de izquierda a todo poder que terminó por enviarlo a la lona. Wood se logró levantar, pero estaba claramente lastimado. Comenzó a tambalear sobre el ring hasta que encontró al referí para decirle que estaba bien y que quería continuar peleando. El referí estaba a punto de dejar que continuase el combate hasta que la esquina de Wood tiró la toalla. El entrenador de Leigh Wood paró el combate cuando solo quedaban 10 segundos en el round. Y de esta manera, por la vía del knockout técnico, el jovencito mexicano Mauricio el Bronco Lara se coronó campeón del mundo. Simultaneously landing left hooks and down Wood goes. The danger very much still there. Dying seconds of the 7th round. Can Lara finish it here now? Barely 10 seconds to go and the towel comes in from Ben Davison to the protest. The former super middleweight champion of the world, Caleb. A inicios de este año 2023, se dio a conocer la sorpresiva noticia de que Caleb Plant y el México-estadounidense David Benavides, también conocido por sus apodos El Bandera Roja y El Monstruo Mexicano, habían llegado a un acuerdo para pelear en el mes de marzo. Digo que la noticia fue una sorpresa porque esta es una pelea que llevaban años calentando, pero que por una u otra razón nada más no sucedía. Estamos hablando de que Plant y Benavides llevaban hablando de enfrentarse el uno al otro desde el 2019. Y a pesar de que tardaron 4 años en hacer la pelea, la emoción por parte de la afición estaba por las nubes. Todo parece indicar que fue un enfrentamiento en el 2018, dentro de un gimnasio de Las Vegas, el origen de la tensión entre los equipos de Plant y Benavides. Plant fue abordado agresivamente por 3 miembros de la familia Benavides, y surgió una discusión hasta que Plant intentó abofetear a José Benavides Jr., lo que provocó una pelea en el gimnasio. Desde la perspectiva de Plant, la disputa comenzó porque él estaba defendiendo a su familia con respecto a comentarios anteriores hechos por José Benavides, padre de David Benavides. Comentarios que criticaban a Plant por cómo manejó la muerte de su hija pequeña Alia en el 2015. Plant dijo: su papá dio una entrevista y dijo que yo solo hablo de Alia, mi hija, para conseguir atención o hacerme famoso. Mientras que Benavides dijo lo siguiente sobre el enfrentamiento en el gimnasio. Plant comenzó a discutir con mi familia. Éramos 3 y él intentó golpear a mi hermano por sorpresa. Le dio una cachetada y luego se escondió detrás de su entrenador. Mis chicos se encargaron de su entrenador. ¿Qué hubiera pasado si todos nosotros hubiéramos saltado sobre Caleb Plant? Lo hubiéramos mandado al hospital. ¿Qué hubiera dicho entonces? Si realmente hubiéramos querido, podríamos haber mandado a ese niño al hospital, pero no lo hicimos porque ya es el juego que Caleb Plant está tratando de jugar. Después de eso, Caleb Plant comenzó un gran discurso sobre no puedo creer que el padre permitiera que la gente se acercara a nosotros y grabara eso. Solo de eso habló, no mencionó nada sobre cómo fue él quien empezó a discutir con nosotros. Caleb Plant es falso, actúa como si fuera un gángster pero no lo es. Al final del día es un niño pequeño. La rivalidad entre estos dos solo se intensificó en la conferencia de prensa de lanzamiento en febrero, ya que ambos equipos necesitaron ser separados antes, durante y después del evento. Plant continuó provocando a Benavides en cada oportunidad que tenía.
diciéndole con desprecio cosas como "no me das miedo", y luego se burló del padre de Benavides por intentar insultarlo, diciendo cosas como "¿cómo se atreve tu papá a insultar a mi equipo cuando él ni siquiera se sabe defender? Él nunca fue un peleador". Plant se burló en múltiples ocasiones a lo largo de los años sobre cómo Benavides perdió su campeonato del mundo por haber dado positivo a cocaína en un examen de sangre, además de también burlarse de cómo Benavides volvió a perder su campeonato por segunda ocasión por no haber podido dar el peso para una de sus peleas previas. Plant se agarró de esos sucesos para llamar a Benavides drogadicto, flojo, indisciplinado, etcétera, etcétera. I want to fight a mandatory or a world champ. Is he either one of those? He is not, no sir. Oh, okay. So he's not a world champion, and he's not a mandatory. So, you know, if he can keep his nose clean, right, then maybe we can figure something out. Y por último, en el cara a cara del día del pesaje, Plant puso su mano sobre el rostro de Benavides para provocarlo, a lo que el de sangre mexicana respondió con un golpe que no llegó a destino por la intromisión de los elementos de seguridad que aparecieron para separarlos. Después de insultos y agresiones, por fin llegó el 25 de marzo del 2023, día del combate entre David Benavides y Caleb Plant, frente a una multitud de 13.800 personas en la MGM Grand de Las Vegas, Nevada. La pelea comenzó, y el primer round fue un round de estudio. Ninguno de los dos tiró demasiados golpes, pero Plant estaba haciendo un buen trabajo con su jab, conectándolo y luego moviéndose de lado a lado, haciendo fallar al de sangre mexicana constantemente. En el segundo round, Benavides intentó tomar la iniciativa, pero Plant mantuvo la distancia para salir bien librado. Rápidamente, el público se dio cuenta de que Caleb Plant estaba boxeando de manera inteligente y que Benavides estaba teniendo complicaciones con el estilo de pelea defensivo de Plant. Y en los rounds siguientes vimos más de lo mismo, a un David Benavides que proponía intercambio, pero que nada más no podía conectarle nada importante a un Caleb Plant con una defensa impenetrable. Plant estaba claramente ganando los rounds iniciales, y Benavides no lograba hacer nada al respecto, por lo que le vimos una expresión de frustración en su rostro cada vez que Plant bloqueaba o evitaba sus ataques por completo. Plant iba a la delantera. Sin embargo, Benavides ejercía tanta presión sobre Plant que si éste dejaba de moverse, corría el riesgo de ser castigado con golpes de poder por parte del monstruo mexicano, que no paraba de perseguirlo. Entonces, Plant se tenía que mover demasiado para poder evadir todos los golpes del bandera roja, y tanto moverse de un lado al otro lo estaba comenzando a cansar. Y fue a partir del sexto asalto que el cansancio de Caleb Plant comenzó a cobrarle factura y la pelea cambió por completo. Después de ver a Plant dominar los primeros 5 asaltos de la contienda con gran boxeo defensivo, a partir del sexto round vimos prácticamente una masacre. Plant comenzó a estar cada vez más estático, por lo que Benavides aprovechó para castigarlo con golpes de poder que llegaban como bombas y explotaban sobre toda la humanidad de un Plant que no podía hacer nada más que recibir el castigo e intentar abrazar a Benavides hasta que el referí lo separara. Pero a partir de ese sexto round, Plant ya no podía hacer nada. Benavides comenzó a conectar golpes a placer, y no había round donde Plant no se tambaleara y estuviese a punto de visitar la lona. Round tras round estaba a punto de ser noqueado, pero su instinto de supervivencia lograba mantenerlo de pie de puro milagro. Y como Plant seguía recibiendo mucho castigo, pero no se iba al suelo, comenzó a surgir la posibilidad de que el referí parase la pelea para salvar a Plant de sí mismo. En mi opinión, cualquier otro peleador se hubiera rendido en su esquina o hubiese visitado la lona en alguna ocasión para terminar con la pelea. Pero creo que la rivalidad entre estos dos era tanta que Plant no se podía permitir ser noqueado por Benavides. Plant hubiese preferido perder contra cualquier otra persona menos Benavides, y creo que ese rencor era lo que lo impulsaba a seguir a pesar de que claramente ya no estaba en condiciones de continuar. Pero de puro milagro, el referí no paró la pelea, y después de 12 rounds, después de 7 rounds de tortura para Plant, David Benavides fue nombrado ganador por la vía de decisión unánime. De la República de Corea, Seung-Hoon Lee. 1982, el jovencito de apenas 21 años de edad, Seung-Hoon Lee, aceptó enfrentarse al actual campeón mundial de peso gallo, el mexicano conocido como el Grillo de Coajimalpa, o por su otro apodo, el Indio Lupe Pintor. Antes de la pelea, Pintor tenía un récord de 47 victorias, 5 derrotas y un empate. Era campeón del peso gallo por parte del CMB y era un oponente formidable con mucha experiencia. Pintor había derrotado a varios boxeadores destacados a lo largo de su carrera, incluyendo a Carlos Zárate, Rubén Olivares y Johnny Owen. Seung-Hoon Lee, por otro lado, era un boxeador relativamente desconocido fuera de Asia.
Era el actual campeón de peso gallo de la Federación de Boxeo del Este y del Pacífico, y tenía un récord con 21 victorias. A pesar de su falta de reconocimiento en el mundo del boxeo, Lee era un peleador habilidoso con una reputación de ser duro y técnico sobre el ring. La anticipación por la pelea entre Pintor y Lee fue alta debido a los diferentes estilos y reputaciones de los dos boxeadores. Pintor era conocido por su estilo agresivo de boxeo, mientras que Lee era conocido por su habilidad técnica y velocidad. A pesar de que el mexicano era el peleador más experimentado, el campeón del mundo y el favorito para ganar, la prensa coreana creía en las capacidades de su joven promesa, y crearon una narrativa previa al combate, con el objetivo de engrandecer a su joven peleador y de cierta manera intentar denigrar y ofender al grillo. La prensa coreana comenzó a hablar del apodo que tenía Lupe Pintor, el indio, y llegaron a la conclusión que su joven estrella podría acabar con un indio sin problema alguno. Lo que ellos no sabían era que Lupe Pintor se sentía orgulloso de sus orígenes y nunca le fue ofensivo que lo llamaran por ese apodo o que se burlaran de su apariencia de historia. Y el día 3 de junio de 1982, Lupe Pintor y Seung-Hoon Lee se vieron las caras en la ciudad de Los Ángeles. La pelea comenzó y rápidamente nos encontramos con un Lee sumamente motivado. A pesar de que el resto del mundo consideraba que esta podría ser una pelea sencilla para el campeón, el aliento de su nación empujó a Lee a pelear como nunca antes. Y durante los primeros 4 rounds vimos un dominio total por parte del coreano. Lee conseguía conectar ráfagas de golpes rectos, a los que luego le sumaba golpes curvos que se estrellaban en la humanidad de Pintor. El mexicano lograba conectar buenos golpes, sin embargo no lo hacía de manera consistente. El coreano estaba peleando con gran técnica, utilizando su jab para mantener al mexicano a distancia, y un gran movimiento de piernas para evadir los ataques del campeón. Claramente todo el mundo estaba sorprendido con lo que estaba ocurriendo. El jovencito coreano estaba venciendo al campeón del mundo. Todos sorprendidos menos el pueblo de Corea, que había confiado desde siempre en que su prospecto podría vencer al indio de Coajimalpa sin problema. Por más que lo intentaba el mexicano, no lograba imponer su estilo de boxeo, y al llegar al quinto asalto, lo impensable sucedió. En el quinto round, el retador conectó una nítida combinación de izquierda-derecha en la cabeza de Pintor, derribando al campeón del mundo. Left jab scores for Lee as he works it, keeping Pintor off balance and off the attack. Nice right to the midsection, and Lee with some nice combinations. Solid right to the forehead of Pintor. Pintor is down from the right hand. For any reason, Lee certainly has his attention now. Watch the punch. As they step away, Pintor will seem to complain about a butt. See that? Boom! And there's one. Sends him right to the back of his lap. Well, we didn't see any butt, but we sure saw that right hand by Lee. I didn't think he had that kind of power either, Tom. Lee knocked Pintor down. What a surprise blow. And Pintor up on his feet. Count is at 7, 8. Pintor, the champion, down here in the 5th round. And Lee now comes back out, and the crowd is on its feet. Lee scoring with lefts and rights, and Pintor now trying to regain his composure. Right hand by Lee high in the forehead. Pintor with the left, takes a right. The two men exchange punches, there's the bell. What an exciting 5th round, and what a surprise development as Lee knocked Pintor down. Pintor se levantó a los 8 segundos de la cuenta de protección y logró sobrevivir el resto del round. Sin embargo, el mexicano estaba en camino a perder su campeonato mundial. No solo había perdido los primeros 5 asaltos de la pelea, sino que ahora también había sido derribado, lo que le ponía otro punto abajo en las tarjetas de los jueces. El indio sabía que ahora no solo tenía que comenzar a ganar rounds, sino que tenía que intentar acabar con su rival. Tenía que lastimarlo al punto de que este no pudiera continuar. Tenía que intentar noquearlo para poder compensar con todos los puntos que ya había perdido en el combate. Entonces, a partir del 6º round, el mexicano salió de su esquina con el objetivo de darle la vuelta a la contienda. Y desde ese punto en adelante, vimos a Lupe Pintor tomar el control total de la pelea, castigando a Lee con sólidos golpes en la cabeza y en el cuerpo, haciendo sangrar su nariz en el 7º round y abriendo un corte sobre su ojo derecho en el 10º. Pintor salió al 11º asalto con una ráfaga de golpes e hizo tambalear a Lee de un lado al otro durante los 2 primeros minutos del asalto. Era un milagro que el coreano aún no visitara la lona, y una locura el hecho de que la esquina de Lee no parara la pelea para proteger a su peleador. Y luego, en ese mismo 11º round, el mexicano conectó un poderoso volado de derecha y el retador se tuvo que recargar contra las cuerdas para no caer. Al notar que su rival estaba en malas condiciones, el mexicano comenzó a tirar y conectar ráfagas de golpes de poder a un Lee que no podía hacer más que intentar no caer al suelo. Y al notar que no había respuesta ofensiva por parte del retador, el referí se interpuso, paró el castigo y dio por finalizado el combate con una victoria por la vía de knockout técnico para el grillo de Coajimalpa, el indio, el campeón del mundo, el mexicano Lupe Pintor. He has hopes, of course, of challenging Wilfredo Gomez.
WBC Super Bantamweight crown. Oh, we've seen this before. Pinner battering Lee. 2.5 minutes. We're in the 11th round, and Lee covering up now, and Pinner just literally driving that left and right through those gloves. The crowd screaming for the referee to stop it. Rudy Jordan is very carefully looking on now, watching this fight. He's about ready to stop it. Yes, there it is. That's it. He is stopping the fight. In this, the 11th round, it'll be a knockout. As Lee, in the referee's opinion, stopping the fight in his corner. It's his 8th title defense, a successful one. You can watch now as you see the unanswered raining of blows that Pintor dropped in on top of Seung Han Lee, a game and worthy contender, but one who was outmanned and beaten here by Lupi Pintor tonight. I thought Jordan stopped it just right. Certainly no need. Unhappy, but I think, in all fairness, Jordan did the right thing. Oh, definitely, Tom. As we've seen here before, it is much better to stop a fight a little too early than not at all. Champion of the world, the Hawaiian Punch, Brian Viloria. En abril del 2013, el jovencito mexicano de apenas 22 años de edad, Juan Francisco Estrada, también conocido por su apodo, El Gallo, aceptó el reto de enfrentarse al monstruoso hawaiano Brian Viloria en un combate por 2 campeonatos mundiales en el peso mosca. El Gallo Estrada recién venía de perder un combate en contra del en ese entonces también joven Román El Chocolatito González, mientras que el experimentado Hawaiian Punch venía enrachado con 4 victorias consecutivas sobre peleadores mexicanos. Venció a 4 mexicanos con más experiencia que la del jovencito, y de hecho noqueó a 3 de ellos. Es por esto, por la reciente derrota del mexicano y la dominante racha del estadounidense, que el claro favorito para coronarse campeón mundial era el hawaiano. Y el 6 de abril del 2013, en Cotai Arena, en la región de Macao, Juan Francisco El Gallo Estrada subió al ring con la meta de acabar con Brian Viloria. La pelea comenzó, y todos se llevaron una sorpresa con lo dominante que el jovencito mexicano estaba haciendo. Estrada no solo estaba conectando ráfagas de golpes a placer sobre su rival, sino que lograba evadir los ataques del hawaiano con pura rapidez de piernas. La diferencia entre ambos peleadores estaba siendo verdaderamente muy inesperada. Es verdad que el hambre de un peleador joven siempre es un peligro, pero Viloria ya tenía mucha experiencia, y la manera en la que estaba siendo humillado estaba siendo demasiado impactante. El mexicano era tan superior al punto que la pelea se volvió monótona. Round tras round veíamos a un Gallo Estrada tirar combinaciones de golpes que desgastaban al hawaiano, y luego veíamos al mexicano utilizar su rapidez para marcar distancia y evitar golpes importantes por parte de Viloria. Round tras round veíamos lo mismo, pero Estrada estaba boxeando tan bien que a pesar de ser monótono era verdaderamente un espectáculo. Era una demostración de su tremenda calidad, un festín de boxeo técnico y agresivo que parecía agradar a todo el público. De Oper y su movimiento de cintura es constante. También la guardia ahí, cuidado con la mano derecha de Brian Viloria. Ese terreno corto es peligroso para el gallito y no me gusta. Otra vez aquí Brian Viloria tratando de ponerle una pausa a la contienda, pero la mano izquierda del gallito otra vez entrando. Entró como una puñalada y ahora las respuestas de Viloria con la mano derecha. Pero el gallito no se amilana y también suelta lo suyo el Amazon. Comienzo a creer, Rodolfo, que Viloria tiene un gran problema, no tiene piernas esta noche. Él tira los golpes parado desde donde está, pero no llega porque las piernas no acompañan el empujón hacia adelante para ir hacia donde está el adversario. Buena combinación del gallito Estrada, otra vez cimbró a Brian Viloria, que ahora busca darle una pausa a su boxeo, manteniéndose a la distancia y con juego de cintura, invitando al gallito Estrada a entrar, y este aprovecha la invitación para volver a conectar. Otro round de antología del gallito Estrada, se fueron 5 en... Sin embargo, Viloria parecía haberse acostumbrado al estilo de pelea del mexicano, y a partir del 6º asalto vimos un combate mucho más competitivo. El hawaiano logró en múltiples ocasiones forzar a Estrada a tener que intercambiar a la corta distancia con él, distancia en la cual el mexicano no podía evadir todos los ataques de su rival. Es decir, que Viloria encontró la manera de conectarle golpes al gallo. Sin embargo, estar en la corta distancia también significaba que el mexicano también tendría más oportunidades de conectarle golpes a él. Pero Viloria no tenía de otra. Su única manera de ganar el combate era teniendo la esperanza de que sus golpes fuesen más efectivos que los de Estrada en el combate del tú a tú. Viloria estaba apostando porque el mexicano no pudiese aguantar su pegada, justo como le pasó a los compatriotas de Estrada en las peleas previas. Y fue en el 9º asalto que vimos un intercambio de golpes brutal entre ambos, intercambio que casi mandó a la lona a ambos. Entra, señor lateral, y entra pegando otra guadaña. Lo baja con gancho izquierdo, y ahí lo agarra con esa combinación de 3 golpes. Vea nada más el operzazo que le acaba de meter de derecha. Un
9 puntos para Brian. De la pelea y no se raja. Blanda también la mano derecha. Llega a destino final. Y ese gancho de mano izquierda es una bala. Viloria se va lejos del gallito. No lo quiere ni cerca. Porque esa mano izquierda está doblando. Alcanza. Ha entrado de manera constante. Otra vez le repite la dosis con la mano derecha. Amazon. Este gallo es mejor que el que conocía. Brian Viloria intenta responder, pero no hay manera. Otra vez se lleva la mano derecha. Hace un intento, Rayega. No encuentra el gallito por ningún lado. Y con la mano izquierda casi lo manda a la lona Brian Viloria. Otra vez repite la dosis. Como tiene herida. La respuesta Viloria. En los rounds 10 y 11, la superioridad de Estrada en la batalla de resistencia era innegable. Viloria estaba exhausto debido a los golpes al cuerpo del mexicano y a sus magníficas combinaciones de cruzados rectos y golpes al cuerpo. Mientras tanto, la fatiga y la desesperación del boxeador de origen hawaiano se hacían cada vez más notorias, mientras que Estrada seguía avanzando con confianza y determinación. En el round final, ambos contendientes dieron lo mejor de sí mismos en el cuadrilátero, agotando todas sus reservas de energía. Y fue en ese momento cuando Estrada brilló aún más, mostrando su habilidad y resistencia en cada golpe que lanzaba. Y después de 12 largos asaltos, nos fuimos a las tarjetas de los jueces, y fue allí donde el jovencito mexicano, Juan Francisco El Gallo Estrada, se coronó campeón mundial unificado en el peso gallo. Y está yendo a super su mejor golpe y lo hace justamente con la derecha, lo tiene maniatado, gana Viloria, tambaleante, último minuto, trata de defenderse, pero Marco no sabe dónde está. De semillero de campeón azteca al Gallito Estrada. Ataca otra vez el gallo, vuelve a estar de manera lateral, viene nada más al golpe por golpe, Viloria tambalea, ese chico de Puerto Peña, que peleó bien gallo, pensando el boxeo, sin batazo, dice el referee, claro que hay, se terminan confundiendo los dos, lanza Viloria, ataca el Gallo Estrada, no dejes de atacar gallo, está cerca de la vuelta, venga, ¡qué tirote! By split decision. Decisión dividida. And ¡Ahí está! ¡Victoria para México! ¡Hay que festejar en Puerto Peñasco que haya fiesta! En todo Sonora y todo México, el título Mosca, OMB y AMB es del campeón azteca del Gallo Estrada. Venga Julio, dile algo a este chico. Se lo merecía, Carlitos. Creo que hizo una muy buena pelea, una gran pelea, una pelea de mucho corazón y de muchas